Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos aquí reunidos este domingo 7 de junio del 2020. A nombre de la comunidad carismática Voz Cristiana, presento el saludo a cada uno de los amables televidentes y las personas que nos siguen a través de este canal de YouTube y también del Facebook. Gracias por vuestro tiempo. Y el día de hoy nos corresponde trabajar con un tema, el mismo que tiene por objeto, sobre todo, forjar y formar el temperamento y el carácter, y sobre todo la comprensión de la palabra de Dios. Bien, dando siempre la bienvenida a cada uno de ustedes, empezaremos con una oración. Padre Celestial, eres bueno, eres maravilloso, no hay nadie como tú. A ti sea toda gloria y toda honra. Queremos rendirte, Señor, hoy. Aquí todos tus hijos, decirte que te amamos y que estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Sabemos que es un reto muy grande y muy hermoso para cada corazón de los hijos que tú has salvado. Por eso, Señor, hoy nos presentamos para oír tu palabra y aprender a conocerte cada día un poquito más, para gloria y honra de tu santo y precioso nombre. Amén. Vamos a empezar, el tema, seguimos en tratar de conocer a Dios y conocerlo de la manera que Él tiene que ser conocido, a través de la sana palabra de Dios. Y el tema de hoy es el amor de Dios. Todos hablamos del amor de Dios, pero casi siempre dudamos del mismo. Somos personas que hablamos del amor, pero hay circunstancias, hay momentos en los cuales se establece que realmente eso es lo que crees, eso es lo que hay en tu corazón, o hay un problema serio. Y tú me dirás, ¿cuál es ese problema? Bueno, el problema es de que tú dices que Dios es amor, pero tú no vives el amor de Dios en tu vida. Y de eso vamos a hablar. Y realmente, como habíamos estado viendo básicamente sobre la salvación, habíamos dicho que la salvación era una puerta hermosa por la cual cada uno de nosotros podíamos entrar para reunirnos con Dios y ser parte de su familia. Ahora, ¿era conveniente la salvación? ¿Por qué? Habíamos discutido todo esto y sabíamos y entendemos que la salvación es la única manera de ser un hijo de Dios. Ahora, el ser un hijo de Dios establece no solamente el hecho sencillo de decir yo soy. No. El ser un hijo de Dios establece el compromiso que Dios mismo se da a sí mismo para darnos el testimonio a través del Espíritu Santo de que Él está morando dentro de nosotros y que ahora ya no estamos solos. Estamos con el Espíritu Santo, pero el amor de Dios también está en el Espíritu Santo y de eso vamos a hablar porque es penoso a veces darnos cuenta que cuando estamos en circunstancias como la que vivimos, pues a veces el amor de Dios lo sentimos muy lejos. Y una pregunta, ¿es que el Espíritu Santo se fue lejos? Y el amor de Dios, ¿por qué tengo que sentirlo lejos? Bueno, vamos al punto. Y ahora también vamos a ver cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que justamente Él tiene que darnos ese testimonio y hacer que cada uno de nosotros nos permitamos ser la clase de persona que Él está trabajando. Y en esta relación, en este binomio, Espíritu Santo y tú o yo o algún creyente, pues debemos entender que esto es para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y la presencia del Espíritu Santo es el que lo posibilita, es el que lo determina. Ahora, veremos por qué también, y lo vamos a ver a lo largo de toda la historia
que hoy voy a presentar, podemos decir que es la causa por la cual Dios tenía un compromiso para salvarnos. Vamos, empecemos y diremos pues, ¿alguna vez te has puesto a pensar lo que Dios ha creado? Sé que este punto es controversial porque aquellos que se consideran científicos, aquellos que creen que la ciencia ha establecido ya los principios de cómo nació el universo. Tenemos a un científico de apellido Hopkins, el mismo que ha establecido que a través de un momento, en una circunstancia cual y tal, y lo narra con lujo de detalles. Y creo que la pregunta es muy simple, ¿no? ¿Estuviste tú allí? Y claro, ya él no nos puede responder, pero trató de hacerlo y simplemente estamos hablando de toda una filosofía, una teoría, conceptos que se suponen. Y yo les hago una pregunta, ¿cuál es el valor de una suposición en un juicio, en una manifestación? La manifestación está dada simplemente por los testigos. Alguien que no es testigo, obviamente, no tiene lugar a su opinión, porque su opinión solamente será una conjetura. Bien, pero ahora no vamos a conjeturar, ahora vamos a mirar el universo y la pregunta es, ¿tienes alguna idea del por qué Dios creó y para quién lo creó todo lo que nosotros vemos? El universo, leía ahora que he estado preparando el material, leía y decía, si hay un Dios infinito que ha hecho un universo infinito, entonces ¿cuánto le queda a ese Dios infinito que utilizó probablemente lo suyo para crear lo infinito? Yo sé que a veces a través de estas frases lo único que hacen es tratar de restar la gran confianza que debemos construir en Dios. Sé que muchos de nosotros decimos, no, pero es que la idea de Dios no es una idea moderna. Lo moderno es ahora lo que nosotros vemos, lo que nosotros tocamos. Bueno, pero hemos tocado y hemos visto tantas cosas. Imagínense, estamos cambiando en cada momento muchas de las cosas. Hubo una temporada en cual un amigo, ¿no?, un biólogo, Darwin, estableció que todo se debía a una evolución. Hoy tendemos que en realidad ya decir la idea evolutiva pues tiene que ser enterrada. Pero no es así, nuestros programas educativos todavía siguen enseñando. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estamos enseñando mentiras? Bueno, eso no nos debe causar ningún problema porque hoy enseñamos todo lo que se nos ocurre y a través de metodologías con las cuales quizás se está propendiendo a hacer que lo no real se quiera ver como real. El tema, un tema controversial en el cual nosotros, como seguidores de Cristo, pues tenemos un conflicto. Todo el tema de género, por ejemplo, son contraposiciones que no tienen demostración y todo es bajo una percepción psicológica. Yo siento, no siento, qué siento y lo siento. Finalmente, no tengo todas esas percepciones y creo que eso tiene que llevarnos a darnos cuenta que el hombre no es un paquete de sentimientos. Hay muchas cosas más. Hay también reflexión, hay meditación, hay análisis. Entonces, eso no puede a veces estar sujeto a conceptos de solamente estar pensando, creyendo que siento esto o siento aquello. Bueno, nosotros observamos, por ejemplo, aquí que hay un macrocosmos y cuando miramos el macrocosmos, la ciencia nuestra, la ciencia de hoy, estamos hablando de todos aquellos que observan el cielo. Ellos observan, por ejemplo, que a partir de nuestras definiciones decimos que todo el movimiento planetario es una perfección. Ahora alguien me dirá, bueno, pero es que esa perfección surgió de la casualidad.
la causa y el efecto y se llegó a un equilibrio. Es tan fácil explicarlo así, ¿verdad? Pero yo quiero solamente ponerles y decirles, a ver, suspendan cosas en alguna circunstancia, o solamente incluso hasta con pititas vamos a amarrar todas las cosas que queremos suspenderlas en lugares determinados y que esto tenga un movimiento y que eso se mantenga. Es bien difícil, por no llamar imposible. Si nosotros decimos que el universo es infinito, manejar todo eso podría seguir pensando que la materia se organizó para que de esa manera todo eso caminara de esa manera. Claro, los planetas son pensantes, las estrellas también y los soles también, entonces hay razón para que se hayan puesto de acuerdo y todo, como por ejemplo aquí vemos, ¿no? Nuestro sistema planetario esté perfectamente organizado y cuando nosotros vemos que por ejemplo un cometa se acerca y empieza a crear conflictos, ¿por qué? Porque tenemos una incidencia de fuerzas electromagnéticas, de atracción y repulsión, los mismos que van a actuar dentro de este equilibrio. Cuando esto ocurre, bueno, la cosa pues es terrible. Decimos, hay algo que está yendo contra la ley de la gravitación universal. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a decir, ¿quién, sino una mente creadora, una mente organizadora, pudo haber establecido todo esto que nosotros hoy somos capaces de observar? Observar. No estoy diciendo suponer. No estoy diciendo, bueno, quizás sea así, no lo podemos, como no lo vemos. Nosotros lo vemos el movimiento. Podemos tener haces de luz de estrellas que ya se apagaron, porque han recorrido tal distancia que quizás en todo el tiempo que ese haz de luz ha llegado hacia nosotros, esa estrella ya se apagó. Estamos hablando de miles de años luz o billones de años luz. Bueno, entonces todo esto nos hace darnos cuenta de que no podemos seguir insistiendo en que los objetos se organizan, los objetos armonizan, los objetos finalmente se ponen de acuerdo. Creo que eso ya no podemos seguir aceptando. Es más fácil, y se los digo así, ¿no?, creer en Dios y tenemos mayor y mejor explicación, que alguien me haga creer teorías las cuales son, bueno, traídas de los cabellos. Pero no solamente tenemos el problema del macro, tenemos también un problema del micro. Hay un microcosmos en cada uno de nosotros, el cual no solamente nos maravilla como el macro, sino de repente nos hace mucho más todavía perceptible la grandeza de esa organización. Y bueno, voy a tocar solo un punto. Ustedes saben que en una célula existe este factor, ¿no?, genético que establece que todas las células pues sean iguales cada vez que las células se multipliquen. Una de las formas más típicas de multiplicarse es la mitosis. Mitosis porque una célula se divide en dos, en mitad exacta. Pero cada mitad va a tener toda esta información. Para nosotros decimos, qué bonito, es una figurita muy bonita. No, no es una figurita, es una organización de información. Aquí está la información que tiene que cumplir esa célula. Y cada célula tiene esta organización. Y lo más increíble es que cada ser humano tiene un patrón genético particular. De allí que hoy el análisis del ADN es una de las formas más prácticas de identificar a una persona, porque no hay dos personas que tengan iguales. Siendo así, entonces uno dice, y bueno, esta información, bueno, esa es una información muy grande. Estamos hablando de que si el hombre pudiera toda esta información
colocarla en nuestras computadoras, colocarla en nuestros discos duros, colocarlo en nuestras unidades de almacenamiento de cualquier tipo que este sea, se ha establecido más o menos una idea comparativa de que podría establecer toda esta información en 1.25 metros cúbicos. Eso quiere decir que el dispositivo electrónico que utilicemos tendría que tener más o menos ese volumen. Alguien me dice, no, pero ahora estamos utilizando y cada vez a través de la miniaturización estamos haciendo que cada vez podamos hacerlo en menos. Ya está bien, bajémosle simplemente el punto 25. Estamos hablando de volumen. Pero miren, una célula que es más o menos 10 micras, o sea, estamos hablando de esta cifra en metros. Y miren, no estoy utilizando toda la célula, sino en una partecita de la célula tengo toda esta organización. O sea, hay una información y una organización establecida aquí que va a generar que el nuevo ser, cada una de sus células tenga esto mismo. Y en cada una de ellas, más o menos, ¿cuántas células te imaginas que podemos tener? Estamos hablando de un orden entre billones y trillones de células. Y en cada una de ellas existe esto. ¿Te imaginas si lo que una sola almacena en, pongamos, 1 billón de células que tengamos, multiplicado por 1.25 metros cúbicos? ¡Wow! Esa es una cantidad súper excesiva. Entonces nosotros también debemos empezar a pensar de que ¿quién creó todo esto? Vamos a pensar, no, es que la materia se organizó así, hizo lo que nosotros hasta hoy no podemos hacer, y de repente, cuando sigamos especulando qué cosita hay en cada uno de ellos, estableceremos que cada vez somos externamente más torpes. ¿Por qué? Porque la organización de esto, pues, quiero que lo entiendas. No lo hiciste tú, no lo hago yo, no lo hace mi naturaleza. Lo hizo Dios diseñando. Génesis 1 dice, en el principio, Dios quitó todo el caos que había y empezó a organizar. Y dijo, hágase la luz. Claro, para nosotros eso es, ¿qué va a ser así? Si lo he hecho así, tampoco tenía organización. Las evidencias están aquí. No te olvides que la información genética en realidad permite pues la replicación celular perfecta. Cuando esto no ocurre, estamos frente a cosas muy terribles. Una de ellas, el cáncer. Bueno, sigamos avanzando. Quiero hacerte una consulta. ¿Conoces a alguien que podría hacer o ha hecho o está haciendo cosas así maravillosas para ti? Quizás me dirás, sí, de repente mi papá, mi mamá, mi familia, mis hermanos, sí, ellos algo están haciendo de bueno para mí, me preparan mis alimentos, me dan esto, me dan aquello. Sí, pero estamos hablando de algo maravilloso. Y no quiero que dejes la perspectiva que estamos hablando de lo que hay en cada uno de nosotros. Está en ti, está en mí, está en todo ser humano. Y de ahí tendríamos que arrancar y partir el respeto que debemos tener. Hoy en día, por ejemplo, no respetamos de repente ese pobre que no tiene riquezas o de repente no tiene un trabajo y es menospreciado. Pero te has dado cuenta que esa persona es tan igual que tú, tiene todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a cada uno con cada una de estas grandiosidades.
nosotros podemos dar aquello que nosotros tenemos. Creo que grandioso, grandioso. Incluso alguien dice, mi mamá, mi papá me dieron la vida. Discutámoslo, pues. Debe ser muy, muy difícil dar la vida, que hoy tenemos familias que tienen 10, 12 hijos. Debe ser muy complicado probablemente, ¿no? Para aquellos que piensan que eso es algo grandioso. Lo grandioso es el que diseñó cómo con algo tan simple, tan sencillo, se podía hacer algo tan complejo. Pero entonces no miremos a aquellos que hacen lo simple. Miremos a aquel que diseñó todo lo complejo, por ejemplo, para formar el cigoto, y para que desde el cigoto podamos tener todo un ser humano. Grandioso, ¿verdad? Eso es lo grandioso. No, pero eso se desarrolla en el vientre de una mujer. Sí, pues. Pero la mujer no estudió, no aprendió, no se esfuerza, no tiene que estar en sus manos el tener que hacer todas las maravillas. No. Simplemente debe dejar transcurrir el tiempo porque lo diseñado está en funcionamiento. Y eso no le pertenece a esa mujer. Eso lo diseñó el Señor de esta creación. Dios, su nombre, el nombre que está por sobre todo nombre, Jesús. Sigamos. Normalmente creo que tú y yo podemos convenir en lo siguiente. Nadie da lo que no tiene. Damos lo que tenemos. O mejor, damos a veces lo que nos sobra. Ahora que tenemos problemas, tenemos primero la emergencia y probablemente los friajes en este año van a ser bastante intensos. Ya hemos empezado con fríos bastante grandes. Te hago una pregunta. Hay mucha gente que hoy hemos visto, están yendo y visitando casa por casa a ver si les pueden regalar una ropa de abrigo. ¿Y quiénes son los que podrán dar? Bueno, los que tienen de más. Porque si no lo tienes de más, te vas a poner a pensar y dices, ¿y cuando me haga mi frío? No puedo. Entonces le diré, disculpa, no tengo. Total, ¿acaso es obligatorio? Entonces, cuando ponía esto y decía, realmente damos lo que nos sobra, aquello que tenemos, pues creo que cada uno de nosotros no solamente va a ser esta la condición, sino vamos a encontrar otras cosas como son, y podríamos explicarlo solamente como el interés. ¿Qué interés yo tengo en darle? Bueno, le voy a dar a esta persona porque mañana le voy a pedir un favor, o de repente, bueno, me ha caído bien. Pero ahora, por favor, en este cintillo azul que tenemos en la parte superior, decimos, hay cosas que nosotros necesitamos conocer para saber cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia nos ha dado un testimonio. Y quiero analizar contigo todos estos testimonios rápidamente y lo vamos a ver justamente a Dios actuando sobre su pueblo. No voy a hacer el análisis de lo que hizo con las demás personas. ¿Por qué? Porque tengo la fuente y tengo en realidad el recurso histórico, bibliográfico, con el cual sí podemos hacer un análisis y estudiar la conducta y el comportamiento de Dios a lo largo de la historia. Después te voy a decir por qué hacemos esta pesquisa o por qué hacemos este seguimiento. Vamos. Nosotros hemos visto que Dios crea todo lo que nosotros vemos en el universo. Alguien de nosotros diría, bueno, Él lo ha creado y la pregunta es, ¿solo lo hizo por qué? Tuvo un momento, dijo, estoy aburrido y haré estas cosas.
o lo hizo con un propósito? Todo lo que Él ha hecho, surge una pregunta que ahí se tiene que hacer. ¿Para quién lo hizo? Si tengo un Dios infinito, ¿te imaginas tener este universo, por muy grande e infinito que tengamos nosotros que ver? Hay algunos que dicen, no, el universo no es infinito, el universo es finito. Bien, puede ser. Yo no te diría, no puedo afirmar ni negar. No son especulaciones que nosotros nos atrevemos a hacer. Y tú preguntarás, ¿por qué? Porque nosotros en la palabra tenemos un principio. Los secretos de Dios son de Dios y nosotros respetamos. Si hay algo que Dios no me dice en su palabra, seguramente es algo que no tiene la importancia que quizás yo crea que deba tener. Yo no especulo al respecto. No es que sea un axiomático, sino simplemente Él me ha dado ese principio. Yo te voy a hacer conocer todas las cosas que tú necesitas conocer. Pero mi curiosidad de repente dice, ¿y quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Se dan cuenta? Entonces, esas ideas casi siempre nos llevan a entrar en puntos de conflicto en donde siempre vamos a tratar de salir no con el razonamiento más adecuado. Y entonces, aquí nosotros vemos la descripción en Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde de la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en el medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde de la mañana del día segundo. A través de todo esto nosotros podemos ver la descripción de esos días en los cuales Dios fue creando las cosas. Y claro, no utilizó sus manos, ni eso que a veces nosotros tenemos como la idea fabril, sino algo que a veces no logramos entender. Llamó a las cosas y las cosas fueron conforme Él las llamó. Veamos un poquito aquí el Salmo 19.1, que en realidad nos va a hablar de algo fundamental, de lo que estamos ahora mirando. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, estamos hablando de un Dios que ha hecho algo fantástico. Y los cielos hablan de su gloria. Y estamos hablando que su gloria es la calidad y la capacidad de hacer todo lo que podemos mirar en el universo. Y todo esto que nosotros podemos decir, todo el macrocosmos y el microcosmos, ¿fue creado para quién? Para dárselo a la corona de la creación de Dios. Y tú me dirás, ¿y quién es ese fulano? ¿Quién es ese individuo? ¿Es el mismo Dios que se va a envanecer de sí mismo por haber hecho cosas tan extraordinarias? No, el hombre. El hombre en realidad fue, es y será la corona de la creación de Dios. Nos diferenciamos de los animales, hemos visto el genoma. Los animales tienen genomas también, nosotros igual. Alguien diría, somos animales. Esa es la idea más absurda. ¿Te has puesto a pensar que el único animal
así lo voy a poner, animal, que llora, es el hombre. El único animal que ríe es el hombre. No, las hienas también ríen. El cocodrilo también llora. Sí, pues, pero no por las causas por las cuales ríe o llora el ser humano. Nosotros tenemos todo un mundo sensitivo, estamos hablando del alma, el mismo que va a tener una manera de interpretar lo que le rodea. ¿Cuántas veces hemos podido llorar por la belleza de lo que estamos viendo? Y se nos acongoja no solamente el corazón, sino los ojos de ver la maravilla. Alguien dice, sí, yo he visto nacer a mi hija y no sabía qué hacer, he llorado. ¿Sí? En cambio vas a ver que una vicuñita, con ser uno de los animales más hermosos, por eso lo cito, que solamente en 30 minutos este animalito ya está de pie y ya puede correr. Este animalito tan hermoso como es una vicuña recién nacida, la mamá no llora cuando nació. Bueno, le da cariñitos, no, le está limpiando todo lo que era ese líquido placentario que lo rodeaba. Y entonces el hombre es el único que tiene esas capacidades y para eso Dios creó la belleza, la hermosura, la apreciación del mismo para que el hombre pudiera disfrutar de la hermosura. Pero miren, Dios hace todo lo mejor para el hombre. Pero ocurre algo. Y eso es lo que ahora vamos a ver. Adán, el hombre, la corona de la creación de Dios. Adán traiciona a Dios. Y tú me dirás, ¿traiciona? ¿No es que desobedece? Bueno, es que la desobediencia es una traición, es una rebelión. Y eso hizo Adán. Aunque claro, alguien técnicamente me diría, no, es que primero lo hizo Eva y después se solidarizó Adán. Bueno, pero la cabeza de esa familia era Adán. Y entonces Adán era el responsable de las acciones de esa mujer. Es por eso que Adán nosotros lo determinamos y lo denotamos como el traidor. Bien, ¿qué pasa con Dios después de que en realidad es traicionado? Imagínate, tú esperabas tanto de tu hijo o esperabas tanto de aquella persona en la cual habías puesto todas tus esperanzas y de pronto nada que ver. Te sientes defraudado, te sientes mal. Y si bien es cierto, de repente no les vas a gritar, no los vas a agredir, no vas a hacer esto, pero estás molesto. ¿Puedes creer que Dios no lo rechazó? No se molestó. Es más, Dios no tenía que estar a su lado de Adán porque el pecado había entrado a él. Y Dios abomina el pecado. Para que tengas una idea. Es como cuando tú destapas una letrina y percibes y sientes el olor, miras cómo está todo eso. Y bueno, la reacción natural es tener ascos, náuseas e incluso hasta tener alguna reacción, ¿no? La misma que establezca el gran y profundo rechazo que tenemos por ese aroma, por esa forma en la cual se tienen todas esas cosas en medio o en plena podredumbre, ¿no? Bueno, Dios así abomina el pecado, pero se acerca a Adán para resolver y darle una salida a su problema. Eso nosotros lo vemos en Génesis 3, del 1 al 7. Allí encontramos, ¿no?, que Jehová de los ejércitos, ese varón de guerra, fuerte, poderoso, lleno de ternura, se acerca con Adán
y para él celebra el primer sacrificio y le enseña a Adán cómo arreglar sus problemas de una manera, si bien es cierto, no completa, no total, pero por lo menos para reparar el daño que hacemos al momento de que pecamos. Bueno, y eso fue cuando Dios, matando animales, tomó la piel de estos animales, es decir, los sacrificó. Alguien me dice, pero Dios, ¿y por qué no creó una tela de esas indestructibles y lo vistió de esa manera? No, es que la paga del pecado es muerte. Y la ofrenda establecía esto, muerte de ese animalito sustitutoriamente en vez de que muera el hombre, el pecador. Y si todavía no lo has entendido muy bien, Jesús vino como el Cordero que quita el pecado del mundo para morir por nosotros. Muy bien, Dios lo entiende, pero Adán, ¿qué les digo? Llega incluso a desarrollar el temor en el mismo Dios y dice, no vaya a ser que ahora Adán vaya y quiera comer del árbol de la vida. Y entonces tiene que ser expulsado del huerto del Edén. Alguien me dice, ¿y fue expulsado por buena conducta? No, por mala conducta, obviamente, ¿no? Luego vemos otra reacción de Dios, porque estamos analizando la reacción de Dios cuando ocurren estos eventos que a cualquiera de nosotros nos puede sacar de los casilleros, ¿verdad? Y entonces el hombre llega a la degradación más grande. Estamos hablando ahora de la generación ya de Adán y de Eva. Y encontramos en el Génesis 4, en el Génesis 6, 7, 8 y 9, cómo la gente se corrompió. A tal nivel que incluso hay un verso en donde establece y dice que Dios es como, habla como si se hubiera arrepentido de haber hecho al hombre. Y alguien me dirá, pero ¿es porque Dios se equivocó? No, Dios tenía expectativas. Y le dotó y te dotó y me dotó y nos dotó a todos esa capacidad de poder nosotros servirle, amarle, respetarle voluntariamente. El hacerlo o no hacerlo es algo que tú y yo podemos decidir hacerlo o no. Algunos le llaman de una manera, para mí, no tan acertada, el libre albedrío. No, es simplemente nuestra decisión. Bueno, hay gente que quiere unir estas dos cosas. Bueno, no estamos hablando de eso y claro, alguien tendría de repente algún punto de vista para explicarlo mejor. Bien, pero ahora vamos. El hombre se aleja de Dios. Sabe que se ha equivocado, sabe que puede y debe depender de Dios para arreglar su condición, pero no le importa. Ha dicho, bueno, ya estoy así y así estoy, ya pues, ¿qué voy a hacer? Otras circunstancias. Una vez que Dios está defraudado de todo, elige una familia que obedece. Y tú dirás, bueno, es fácil escoger una familia. ¿Sabes en cuánto tiempo construyó Noé el arca? Muchos piensan que lo construyó en un fin de semana, ¿no? No, fueron 90 años. El lugar donde él estaba tenía más o menos unas 2000 millas hacia un lado y unas 1500 millas hacia el otro lado para encontrar el primer mar, el primer lugar donde haya agua y en este caso esta arca pudiera navegar. Noé nunca había hecho una nave de carpintería, conocía tanto que ahora te hago esta pregunta. ¿Te imaginas las vigas y las columnas que tuvo que ingeniarse y ser instruido por Dios
para construirlo. Y por favor, piensa, no tenían clavos, no tenían tornillos, no tenían un taladro, no tenían un birbiquí, no tenían un calafateador, bueno, tantas cosas que no tenía, y tenía que tratar de arreglarse lo mejor que pudiera para poder cumplir con Dios. 90 años. ¿Cuántos tendríamos un trabajo y que a veces todos le preguntaban, oye, ¿y para qué estás haciendo esto? Es que va a venir una gran lluvia que en realidad va a ser todo un diluvio universal. ¿Puedes creer que en esa temporada nadie conocía lo que era la lluvia? Es lo mismo que ahora cada uno de nosotros predicamos. Va a venir el Señor y va a haber un arrebatamiento y Él nos va a llevar, ¿no? Vamos a ser arrebatados y nos va a llevar hacia las nubes, por encima de las nubes. ¿Quién lo ha visto? Nadie. ¿Cómo se hace eso? Tampoco lo sabes. Pero tenemos nosotros un indicio. Jesús utilizó lo mismo que nosotros utilizaremos cuando Él venga a recoger a su iglesia. ¿Y qué le decía la gente a Noé? Loco. ¿Y qué nos dicen a nosotros cuando hablamos del rapto? Locos. Bueno, ¿qué te parece? Linda es nuestra locura. Y entonces, su generación de Noé los ha salvado, son los únicos que han quedado, pero cada uno de ellos empiezan como que están solos y empiezan a ser autosuficientes. Se olvidaron de la historia de aquellos que probablemente los encontraban muertos por acá, muertos por allá, porque las aguas habían cubierto todo el planeta Tierra y se habían ahogado. Y entonces ahora estos hombres nacidos de la simiente de Noé quieren ser dioses. Y en Génesis 11 del 1 al 9, pues ellos se ponen de acuerdo para construir la Torre de Babel. ¿Cuál era el propósito de la Torre de Babel? Hacer una gran torre que subiera hasta el cielo para que ellos también pudieran ser dioses. Mira la idea. Estar en ahí arriba, eso significa ser Dios. Pero hoy nosotros podríamos decir, hoy tenemos edificios mucho más altos que la Torre de Babel, ¿no? Tenemos ya un edificio que mide un poquito más de 1 kilómetro de altura. Estamos hablando de casi 360 pisos. Ya te imaginas cómo serán sus ascensores, ¿no? Para llegar, si fueran de los ascensores que nosotros conocemos, llegarían en media hora hasta ahí arriba, ¿no? Y a nadie le gustaría ir desde ya estoy casi en mi casa, solamente me falta subir. ¿Media hora? No. Entonces tienen ascensores que están, por ejemplo, de repente de 2 en 2 pisos. Esa era una idea que había, pero ahora seguramente tienen otras ideas con las cuales la circulación vertical se hace a mayor velocidad para que la eficiencia y la eficacia se manifiesten. Aquí ellos querían ser dioses bajo la idea, la única idea, ¿no?, de ir a un lugar alto y ahí ser un dios. Y alguien dice, pero esa gente, ¿qué sería? Bueno, era la gente de Noé, y Noé conocía a Dios. No te digo que él había oído de Dios, no, conocía, él hablaba con Dios. Él fue instruido por Dios. Y su gente, desechando lo que Noé sabía, lo que Noé conocía, se hicieron sabios y quisieron ser dioses. A veces nosotros pensamos que estas historias no nos hablan de cosas que hoy nos están pasando. Te pregunto, ¿cuántos hombres hoy se sienten dioses?
aquellos que están jugando con el genoma humano. Se han puesto a pensar qué cosa estarán haciendo en esos laboratorios que están colocados en diversos lugares de los océanos para que no tengan jurisdicción de algún país que quiera regular lo que están haciendo. Cuando hablamos de estos temas, normalmente, pues vamos a sufrir mucho, porque nos vamos a darnos cuenta que la maldad es muy grande. Ahora, después de todo esto, ya Babel ha sido, la gente se ha confundido. Ahí es donde todos los que hablaban un solo idioma, aquí los vemos, ¿no? Todos se podían comunicar, pero el resultado de hacer Babel, Dios dice, no les voy a hacer daño, simplemente voy a hacer de que ya no tengan esa unidad en el hablar, sino cada quien tenga una particularidad en hablar. Un hecho que no es, alguien diría, pero eso es lo peor. Sí, pues, pero no ha utilizado la ira para destruirlos. Si tú miras las mitologías griegas, si ves los dioses budistas, si ves todas las religiones que así tienen una pléyade de dioses, pues vas a encontrar dioses que reaccionan de una manera ahí completamente airada. Mira, Marte, el dios de la guerra. Venus. Alguien dice, wow, Venus es la más tranquila. ¿Cómo que la más tranquila? Si te parece tranquilo todo lo que es esas películas pornográficas, pues eso es lo que se hacía en el templo de Afrodita o en el templo de Venus. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar cómo la naturaleza humana, llena de pecado, no es esa naturaleza que nosotros podremos apreciar. Bueno, Dios elige un pueblo. A ese pueblo, obviamente estamos hablando de Abraham, lo saca de donde él está y lo lleva hasta la tierra donde fluye leche y miel. Pero a ese pueblo que ya ahí lo podemos identificar como Israel, antes de vivir agradecido a Dios, que Él pelea sus batallas, que es respetado porque Dios no permite que nadie se meta con su gente. No, hacen lo que les parece. ¿Y te has dado cuenta que aquel que es protegido, que aquel que te digo, le das? Vamos ahora nomás, ¿no? Mira, tenemos este problema de la emergencia sanitaria. Hoy existen personas, o sea, ciudadanos peruanos, que nunca han aportado al tesoro público, o sea, al fisco, pero que han sido y son beneficiarios de estas inversiones y que están generando una deuda sobre nosotros, los contribuyentes. No podemos cerrar los ojos a eso. Perdón, con todo respeto que se merece mi presidente, pues él no saca de la chequera suya para hacer todo esto que él está haciendo. Ha tomado del tesoro público, de ese tesoro en el cual cada uno de nosotros, los contribuyentes, aportamos al erario nacional. ¿Quiénes vamos a pagar? Aquellos que no pagan, y no es que no pagan ahora, hace pocos días o el mes pasado porque no tienen, porque no están trabajando. No, ellos trabajan y nunca la informalidad, les pregunto, ¿contribuyen? Tiene una contribución indirecta, el consumo por la gasolina, por la energía eléctrica, por esto, por aquello. Pero ustedes saben que hasta sus recibos de todos estos servicios
son bastante económicos. Claro, alguien me dirá, son la gente desprotegida. Sí. Pero te has dado cuenta que ellos te dicen, a mí no me han dado el bono. Otros dicen, a mí sí me han dado, pero no me ha alcanzado. ¿Cuándo van a dar otro más? Y deben seguir dando más. Esa fue la actitud de ese pueblo de Israel. Dios daba, daba y daba. Y este pueblo, más, 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 más. Esa es la actitud del hombre pecador. En cambio, ¿quién es el hombre santo? Aquel que sabe valorar, aquel que es agradecido, aquel que dice, no merezco nada, pero aunque no merezca, me han dado. Y eso es lo que hace Dios. No merecemos todo su amor, no merecemos todo lo que Él nos da, pero nosotros le seguimos exigiendo. Hoy todos buscan a Dios, ¿por qué? Porque necesitan ser sanados de algo o porque hay algo que no pueden resolverlo y entonces ahí está Dios. Te pregunto, ¿solo para eso? Pero cuando Él ordena que no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, ¿y qué es Dios en esa circunstancia? Nada. Ah, bueno, a mí me han dado libre albedrío y si quiero lo hago y si no, no. Ahora Israel se acerca a Dios. Luego, una vez que se acerca, Dios confía y en realidad tenemos ahí a los patriarcas, ¿no? Y los patriarcas en realidad, ellos podemos decir que finalmente no son capaces de poder controlar a sus hijos, porque estamos hablando patriarcas, el gobierno de un padre hacia sus hijos, no los puede gobernar. Mira, había un tal José, el cual era amado por el padre, el patriarca, pero los otros hijos detestaban a José, a tal extremo que un día lo venden. Tenían que matarlo. Pero bueno, dicen, no, no nos vamos a manchar las manos, lo venderemos. Y lo venden como esclavo. Y le dicen a su padre, padre, una fiera ha matado a José. Aquí estamos viendo eso. En esas circunstancias donde un padre no es respetado, o sea, un padre que se ve, un padre que te ordena, un padre que te ama, un padre que te cuida, un padre que te provee, y no somos capaces nosotros de obedecerle, porque estamos viendo ese tema. ¿Y cómo actúa Dios? No es que no se inmute, sino que Él sigue creyendo en el hombre. Sigue creyendo porque sabe de qué madera lo ha hecho. Sigamos. Luego viene Israel, se ensoberbece, se enseñorea. Y aquí lo vemos en ese aspecto, por ejemplo, que desde esa actitud que podemos ver, ¿no?, de resentimiento por no haber alcanzado lo que yo quería, y Abel sí lo hizo, y entonces entre hermanos ya no tienen el respeto de cuidarse, ya son capaces de llegar al homicidio sin ningún problema. Y este es el tema de José, ¿no? José es vendido, pero llega un momento en la historia, encontramos que les falta alimento. Y entonces José en Egipto interpreta el sueño de Faraón y le dice que esto tiene que ser así, van a haber 7 años de prosperidad y otros 7 años de necesidad. Y entonces el Faraón le dice, ya que tú has interpretado, tú haz que todo eso funcione. Y lo hace. Y él era, después del Faraón, ¿quién? Primero, alguien que había sido vendido, un esclavo judío. Y ahora ese esclavo judío era el que
en realidad gobernaba Egipto. Pero Israel, teniendo toda la bendición en el lugar conocido como donde la tierra fluye leche y miel, la pregunta ¿era necesario que ellos bajaran hacia Egipto? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no les habló a ellos? Justamente porque la vileza había llegado a la casa del patriarca, donde los hermanos de José habían perdido el norte del respeto y la consideración, primero con sus padres. Y si a sus padres y a su padre no le obedecen, obedecerán a Dios. Por eso que, amados, una de las mejores pruebas es, ¿quieres aprender a respetar a Dios? Empieza respetando a tu papá y a tu mamá. No me vengas a decir, es que yo no respeto a mis padres, pero yo respeto a Dios. Es imposible. Si no respetas a tus padres, menos también respetarás a Dios. Y entonces, miren, una vez que llegan, Israel se va a Egipto, empiezan a unirse con las egipcias. Alguien me dice, pero oiga, eso es normal, pues si yo me voy al Caribe, puedo enamorarme de una caribeña y me caso con la caribeña. Bueno, pero lo que quizás no conoces o todavía no te has enterado en la palabra, que en el libro de Levítico se establece, por ejemplo, que el judío no puede unirse en yugo desigual. ¿Eso qué quiere decir? Que el judío no puede casarse con una egipcia. Y entonces, ¿con quién tiene que casarse el judío? Con otra judía. Ay, no, pero eso es... Bueno, quizás para muchos de nosotros esto no tenga sino un valor religioso. Y te digo, no siempre. Mira, con todo lo que es hoy, le llamamos esta mezcla de tantas razas y nosotros le hemos llamado el mestizaje. ¿Te has puesto a pensar cuántos resultados nefastos ha tenido el mestizaje? En lo que no puedes encontrar más bien es que cuando las razas se mantienen entre ellas, no tenemos esos problemas. Entonces, los cosmopolitas que buscan a veces relaciones súper complicadas, no se entienden ni siquiera en el idioma, pero buscan tener todo lo que una pareja tiene, bueno, van a tener complicaciones. Esa es la causa por la cual el libro de Levíticos daba esa recomendación. ¿Y qué hacen? Ellos hacen caso omiso a todo y Dios cierra, aquí ya es donde cierra sus oídos a Israel. Tú me dirás, ¿cómo es que cierra? Ya no los oye. No quiere saber de Israel, se ha molestado. Pero se ha molestado y les quiere hacer daño y les va a mandar castigo y así como más adelante va a enviar plagas, también va a hacer las pruebas con unas plagas para castigarlos, ¿no? Pero este pueblo sufrió por su propia voluntad. Dios los bendecía. Sí, cada judío tenía 10, 15 hijos. Le llamamos bendición, ¿verdad? O le podemos llamar también promiscuidad. ¿No? Entonces, a veces esto no nos gusta ir muy al detalle, a las cosas profundas. Por eso lo vamos a dejar también aquí, porque aquí esto empezó a ocurrir. Y los judíos aumentaban en número y los egipcios no. Y entonces Faraón dijo, no, ellos van a hacer más que nosotros y nos van a gobernar. Y decidieron hacerlos esclavos. En ese entender, ahora, todas las quejas que ellos tuvieran
sobre los egipcios, Dios haría caso omiso. ¿Y cuánto tiempo tienen que pasar para que Dios pensara en proveerles un libertador para sacar a Israel de esa ominiosa esclavitud que Egipto hizo? Hoy nosotros observamos, por ejemplo, las grandes maravillas egipcias. ¿Cuál era la mano de obra que tenían los egipcios? Los judíos. Entonces, seamos prácticos. Dios busca a un hombre llamado Moisés, el que tendría que ser el libertador de Israel, y extrañamente, bajo ciertas reglas y normas establecidas, debía haber muerto después de nacer. Pero no, es cuidado y es rescatado en realidad por la hermana de Faraón, y crece y se crea todo en realidad un conglomerado de tareas que él aprende como futuro sucesor del trono. Estamos hablando de los tiempos de Ramsés II. Y encontramos ahí, por ejemplo, que Moisés termina siendo descubierto de que él no era egipcio, sino era judío. Él asume su naturaleza de judío y es llevado a nivel de ser un esclavo, y luego por defender a Josué, es en realidad sancionado, y como gozaba de algo de cariño de la familia real, no lo matan, porque normalmente ellos hacían eso con los esclavos, pues lo deportan, lo destierran. Y es allí donde Moisés llega al desierto, es allí donde llega hasta Madián. En la zona de Madián conoce a la que sería su esposa, y luego ahí es donde tiene Moisés un encuentro con Dios. En esa circunstancia, Dios le dice a Moisés: vas a ir a salvar a tu pueblo. Y él le dice: pero ¿cómo yo voy a ir a salvar si me han botado de allí? Le dice: yo te estoy enviando, y vas a ir con señales y prodigios. Y es cierto, es allí donde Moisés tiene que utilizar no solamente su capacidad negociadora, sino también una capacidad disuasiva, pero ahora potenciado con el poder de Dios, que a través de él, ¿no?, de Moisés, él sancionaba, en otras palabras, levantaba un juicio sobre, en este caso, Egipto, para que vinieran las plagas. Y esto es lo que vemos, y ahí, antes de tener un pueblo que sea fiel a su Dios, fiel a su Señor, que está ya enviado un libertador, no. La detracción había, pero en cantidad industrial. Detracción, murmuradores, los que hablan mal de las cosas. Al pueblo de Israel le dice: ¿saben, hijos? A través de Moisés, deben salir a 3 días de Luxor, la capital de Egipto, ¿no? A 3 días de allí, y ahí en el desierto me van a presentar vuestra adoración. Faraón no quiere aceptar, no permite, pero también este pueblo no presionó más. Y entonces Faraón se empecina en contra de Israel, y es ahí donde vienen pues las 10 plagas contra Egipto, siendo la última esa la que en realidad nosotros podemos observar cómo los primogénitos son muertos, ¿no? Finalmente, después de las 10 plagas, Moisés puede sacar a ese pueblo, porque ya no quieren soportar más plagas que Jehová
envíe sobre Egipto. Y entonces la palabra dice 5 millones de hombres. Y bueno, me he dado la libertad de decir, bueno, siquiera es cada uno de esos hombres, vamos a poner como un promedio, él, su esposa y un hijo. Claro que de repente esa no es la familia judía. Ya te he dicho que allí pues tenían un montón de hijos. Bueno, por ser esclavos de repente eso ya no era tanto como antes. Muy bien. Por eso entonces 15 millones. Les hago una pregunta. 15 millones tenlos juntos. ¿Cuánto de agua consume 15 millones de personas? ¿Cuánto de alimento pueden consumir 15 millones de personas? Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero ¿te has preguntado cuáles son los desechos que 15 millones de personas hacen? ¡Wow! Es terrible, ¿verdad? Sí, y ellos en realidad pues eran poco gobernables. Su mente en 300 años habían sido ya acondicionados a ser esclavos. Cambiar, organizarse, emprender no era el lado fuerte de ellos. Ellos lo que estaban esperando era que alguien les diera de comer porque ellos tenían que trabajar. Dios envía libertador, Dios permite que salgan, Dios los lleva y aquí los encuentra a ellos todos descontentos. ¿Y cómo actúa Dios? Los sigue amando, los cuida. Miren a tal nivel de que les pone para los días calurosos en el desierto una sombrilla, una nube. Y para las noches frías, la columna de fuego. Les hago una pregunta. ¿Qué nos pasa? Hoy también Dios sigue actuando, Dios sigue amándonos, Dios sigue haciendo cosas. Ahora te hago esta pregunta, aprovecho todo esto que estoy diciendo. ¿Te das cuenta lo que hace Dios en tu vida? ¿O pasas por alto? No, me voy por la segunda. Bueno, otro hecho maravilloso en donde también el pueblo de Dios, en este caso Israel, puede ver la gloria de Dios abriendo el mar rojo y pasando en seco. ¿Se imaginan cuántos miles de años en el fondo marino estaba remojado, recontramojado pero el pueblo de Israel pasa en seco? Las aguas se retiran y el fondo no es un lodo. Si alguna vez alguien ha tenido la experiencia de bucear o la experiencia de repente de ir a un lago, ¿se han dado cuenta que cuando uno empieza a caminar debe tener mucho cuidado en el fondo? Porque se va a hundir. Porque justamente el agua lo ha remojado tanto que en realidad casi parecen arenas movedizas. Y en el lago jamás, en una laguna, jamás camines adentro. ¿Cuántos se han muerto justamente porque ahí colocaron sus piececitos, se introdujeron, se atoraron en algunas raíces de algas y nunca más salieron afuera, sino después, ya, muertos? Bien, cruzan el Mar Rojo, ven la gloria de Dios, ya avanzan un poquito más, tienen sed, el agua se les ha agotado, las comidas, los alimentos también se les ha agotado, y ahora Dios empieza a atenderlos con el maná y con el agua. Muchos de aquellos que leen las escrituras y ven que el agua que aquí se ofrece, dice que sale de la roca. Pero iban a cualquier roca y le pedían, roquita, dame agua. No, si tú haces una lectura adecuada, te vas a darte cuenta que la roca caminaba con el pueblo de Israel. Y alguien dice, ¿y eso qué significaba? Bueno, Dios estaba mostrando
en su amor la imagen y la idea de aquel que nos daría el agua. Hoy día nosotros, los creyentes, tenemos esa roca. Esa roca ya no está acá afuera, ahora esa roca está aquí adentro. Y tú me dirás, ¿cómo es que esa roca está aquí adentro? Sí, es que la palabra dice que la salvación ha de cambiar mi vida porque va a entrar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hacer que de mí broten ríos de agua viva. ¿Ahora entiendes? Ahí estamos mostrando al Espíritu Santo o también a Jesús, que era el que daba el agua cada vez que se requería para dar a esos 15 millones de judíos que estaban caminando por el desierto. Aquí tenemos Éxodo 14, 1 al 31, Éxodo 29 del 1 al 35, donde nos habla justamente de todo esto, ¿no? Y sobre todo en Éxodo 29, este pueblo era muy rebelde, tan rebelde que, imagínense, ¿no? Moisés va a recibir las tablas de la ley, ¿y qué creen que estaban haciendo ahí abajo? Pensaron que no sé qué idea tendrían ellos de Dios, pero se hicieron un becerro de oro y empezaron a hacer todo lo paganos que habían sido en Egipto. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra? Dios observa el egoísmo y la idolatría que aflora en este pueblo. Es el equivalente. Hay alguien, que lo pongo de esta manera, una esposa fiel hacia su esposo, pero su esposo no está mirando a otras mujeres y ya no mira a su esposa. Traición, sí, pues, algo así estamos viendo aquí la conceptualización de eso y que hoy día se da y que hoy día en el mismo pueblo del Señor se puede presentar estas cosas. Sigamos en otra circunstancia importante. Ve todo eso Dios y le dice a Moisés, implementaremos la ley para que ellos puedan aprender a vivir por la ley. Y bueno, vemos que este pueblo se compromete a hacer lo que Dios le dice que haga, pero no lo cumplen ni tampoco aceptan el señorío del Señor. Luego, ese pueblo tiene que deambular 40 años y la nueva generación cruza el Jordán para entrar al Canaán. Y a esta gente, a estos jóvenes, Dios les muestra, así como les había mostrado a sus padres, que hay un Dios que pelea sus batallas. Y ellos pueden entrar y en realidad adueñarse de todo lo que antes estaba en manos de Abraham y que por irse a Egipto habían sido poseídos y se habían posesionado tribus que estaban alrededor y ellos los tienen que vencer. Estamos hablando de los amonitas, estamos hablando de los filisteos y de las otras tribus que ahí estaban viviendo en la zona del Canaán de Israel. A esta gente nueva, esta generación nueva, Dios los hace invencibles. Todo el mundo les temía. Pero ¿creen que por eso también estos jóvenes empezaron a ser fieles a Dios? No. Igual que sus padres también hicieron lo malo. Pero vamos paso a paso. Dios les reparte todas las tierras. Pero ustedes saben que cuando hay una repartición, hay los descontentos, ¿no? Hablábamos hoy, se han dado un montón de cosas en beneficio de las personas que necesitan. ¿Están contentos? Hay gente que ha recibido, pero dice que no ha recibido. Hay gente que no ha recibido de verdad y están, pero muy molestos. Bueno, la gente es así. Y
aquí ellos han recibido tierras, heredades, se llama así en la palabra, y luego ellos piden tener un rey. Imagínense, hay un Dios que está ahí hablando, un Dios que se comunica, pero alguien dice, ¿sabes qué, Señor? No quiero que tú nos hables. Pon más bien a un hombre que sea un rey y a él tú le hablarás, harás tus negocios con él, pero nosotros vamos a obedecerle a ese que vemos. Y miren esta proporción, el 75% de los reyes que estuvieron en esa temporada fueron rebeldes contra Dios. Solo el 25% o menos fueron aquellos que de una u otra manera se plegaron y fueron en realidad fieles al Señor. Aquí, ¿qué es lo que podríamos decir nosotros? Un pueblo que a pesar de ser, entre comillas, nuevo, que podía ver la gloria de Dios, pero igual, descontentos, traidores. Bueno, obviamente, después de que todo esto cada vez iba de mal en peor, nadie me va a decir que un orgulloso va a cambiar su orgullo de acá a un tiempo porque se va a cansar de ser orgulloso. No, a lo contrario, va a insistir tanto que el orgullo va a ser su fortaleza, entre comillas. Ok, entonces, Israel, fruto de eso, ya su comunión con Dios es cada vez menos. Dios enviaba profetas y estos los mataban. La profesión más riesgosa para un judío era ser profeta. Entonces encontramos que Israel languidece y en realidad empieza a surgir un concepto, orgullos de grupos. Se organiza entre fariseos, saduceos y en otras palabras, con toda esa organización así de grupúsculos, hacen que el reino se divida. Y habían muchos príncipes, obviamente después muchos reyes en un solo reino. Qué triste, ¿verdad? Y claro, un pueblo que está así dividido, ¿qué fortaleza va a tener para enfrentarse? Y viene Roma y se adueña de todo el Medio Oriente de una manera rápida. Y en ello, Judea. Y se llama, pues, la provincia de Judea, que estaba a cargo de vamos a llamar, de un supervisor, alguien que en realidad recaudara todos los impuestos para Roma. Dios es fiel y a pesar de verlos así, no los abandona y su gracia se guía sobre su pueblo. Roma los esclaviza, pero el tiempo de la salvación de Dios llega. Y entonces el tiempo de Dios se ha cumplido y la provisión del Salvador también es. Aquí nosotros podemos ver todo esto gracias al relato entre líneas de los evangelios. Ahí podemos sacar un poquito cómo eran los niveles de esclavitud que se tenía Israel. Pero aquí, por favor, siempre relievo este hecho, ¿no? Estos grupos justamente de los fariseos y los saduceos, a pesar de que estaban bajo el gobierno romano, lograron hacer defender. Y en realidad se supone que ellos pagaron para que Roma, una vez que les pagaron, les respetara y de repente de una u otra manera los considerara casi como ciudadanos romanos, ¿no? Ese era el caso, por ejemplo, de Pablo, alguien que tenía doble nacionalidad. Era judío, de judíos, y era también romano porque había comprado su nacionalidad. Dios en estas circunstancias también sigue. Si el sistema era religioso, lo único que hacía Dios era mirarlos con piedad, con misericordia y siempre bendiciéndolos. Si no te hago una pregunta, ¿quién era Jesús estando allí? ¿No era una bendición de Dios?
Luego encontramos a Jesús que se muestra, pero Israel no lo recibe. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es ahí donde nosotros, los gentiles, entramos. Y gracias a Dios yo le doy que los judíos no le hayan aceptado a él. Y más bien nos dieron la posibilidad de nosotros aceptar la oportunidad. Hay una parte en la cual aquí nosotros vemos esto. He traído, por ejemplo, Juan 1:12, pero también Marcos 5:7, en donde dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Saben, en realidad esto era lo que le decía Israel a Jesús. Porque Jesús vino no para decirles cosas lindas, sino les decía sus verdades. Y entonces ellos no querían escuchar esas verdades. Ellos querían recibir a un príncipe, a un Mesías, que tomando las armas los llevara a que ellos puedan recuperar esa libertad que anhelaban para hacer lo que les diera la gana. Y entonces ahora todo esto pasa y Dios está trabajando tanto con Israel, pero ahora tiene un nuevo grupo de personas a las cuales ahora se les identifica como la iglesia. Y tenemos ahora un Dios que trabaja por la iglesia. Israel hoy sigue esperando, así como que en los tiempos de Jesús seguía esperando por su Mesías. En realidad ese Mesías no es sino el anticristo, ese impostor que va a querer ser adorado. Y sabemos que no es sino solo un ángel caído. Aquí vamos a encontrar nosotros que justamente Israel va a alcanzar a adorar al Mesías, ¿no? Y van a cometer en realidad la mayor traición hacia Dios. Pero mire, ni con esto Dios se molesta con Israel y lo quiere castigar, sino que ahora solamente le dice, no has querido escuchar, me he acercado de todas las maneras hacia ti, no oyes. Bien, entonces te doy la última oportunidad. Tú tendrás la salvación, pero ahora tú te salvarás con tu propia sangre. ¿Saben? Esa es la opción que ahora les queda a los judíos. Nosotros hemos sido bendecidos con la venida y la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no darle la gloria y la honra? Bien. Entonces ahora hagamos un balance. Les he mostrado todas las circunstancias horribles por las cuales Israel estaba metido hasta el cuello de problemas y un Dios que iba a su auxilio, que no le reprochaba, sino le hacía entenderlo, le ponía reflexividad al tema, pero Israel siempre saliendo por la tangente. Todo lo prohibido se encargó en hacer, se encargó en hacer Israel. Es un pueblo rebelde. Y en esto quiero también decirte, tú y yo como cristianos no nos estamos pareciendo a Israel. ¿Realmente le has dado el señorío a tu Dios? Lo que Dios te dice en su palabra que hagas, ¿lo haces? ¿Eres fiel en cumplir la voluntad de tu Rey, Señor y Salvador? Justamente esta meditación viene por eso. Porque al mirar a Israel, por favor, sí, son dignos de nuestra pena, de nuestra lástima, de nuestra cólera, porque realmente cómo lo molestan a Dios. Pero ahora también tenemos que darnos cuenta, tú y yo, cómo molestamos a Dios. Conocemos la palabra, pero ¿cuánto lo hacemos? ¿Cuánto cumplimos esa palabra preciosa que Dios nos ha dado para nuestro bien? Entonces ya es tiempo que tú y yo tengamos que meditar y presentarnos justamente ante el Señor y decirle pues que amamos todo ese amor que aquí nos ha mostrado Dios por Israel.
a un pueblo traidor, a un pueblo como es Israel. Dios nunca dejó de amarlo y siempre le mostró las muestras de su amor. ¿Cierto? Ese es el balance. Dios nunca dejó de amar a Israel. Ahora eso extendámoslo hacia nosotros. Nosotros no somos Israel. Muchas veces hemos dicho, nosotros somos el Israel espiritual. No, creo que ahí nos equivocamos. Nosotros somos la iglesia del Señor, con un plan, con un propósito que Dios nos los ha dado, nos los ha entregado, y tenemos la gran bendición también de su amor. Pero nosotros, por haberlo aceptado, por haber creído en Jesús, somos amados por el Padre. Y no estamos en conflicto con el Padre, ¿lo entiendes? Alguien dice, no, pero yo sigo haciendo a veces cosas mal. Pero arrepiéntete. Pídele a Dios que te ayude a salir de esos problemas que dices que no puedes salir. Y si te das cuenta que has hecho algo que no es bueno, no es correcto, pídele perdón. Abogado tenemos en Cristo. Amén. Entendiéndolo así, entonces, por favor, el amor de Dios no tiene límites. Su amor es para siempre. Su amor es inmutable. ¿Cómo nosotros podemos decir, es que Dios no me ama, Dios no me cuida, Dios no me escucha, Dios no me atiende, no responde mis oraciones? ¿Cómo podemos siquiera decir esas tonteras? Si lo dices, te estás pareciendo a Israel. Y mira, a pesar de que es su pueblo amado, y Dios juró por su nombre amarlos y salvarlos, lo está haciendo. Pero recuerda que también ya no puede hacer muchas cosas que quisiera hacer Dios, porque ese pueblo ha ido destruyendo poco a poco toda esa comunión. Imagínate que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero vendrá el anticristo, a ese sí le van a recibir. ¿Bien? Amados, ¿hasta cuándo insistiremos en seguir diciendo que Dios no nos ama, nos abandona, nos deja? ¿Tienes algún asidero de verdad? ¿O estás hablando de tu mera sensiblería y de tu mera reacción hepática o de tu gran egoísmo? Porque si miras lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia de Israel, un pueblo tan, pero tan mal. Ay, no, pero el pueblo del Señor, perdón, ya dejémonos, quitémonos las máscaras. Ese pueblo del Señor es un pueblo rebelde. Y nosotros estamos configurándonos así porque hay alguien que le interesa herirle a Dios con que nosotros también nos parezcamos a Israel. Que hoy día el Señor ponga en nuestro corazón, en nuestro ser, esta idea clara. Si seguimos haciendo caso a Satanás y a las cosas que nos rodean como las causas por las cuales nosotros blasfemamos de Dios, pues te digo, pues estamos mal. La sabiduría no está en ti. La justicia tampoco está en ti. El amor tampoco está en ti. ¿Y eso de qué hablaría? Que no tienes el Espíritu Santo, que no eres salvo. Porque aquellos que tenemos, sí se nos cae la cara de vergüenza, porque lo ofendemos a Dios.
creo que aquí no hay uno solo que no lo haya ofendido alguna vez. Y nunca cesemos de decirle, perdónanos, Señor. Somos personas de una dura cerviz. Pero no queremos parecernos a Israel. Aunque todo lo que ha hecho Israel a veces nos dibuja lo que nosotros hacemos ahora. Mira lo que dice la palabra. Por favor, ahora esto interiorízalo en tu corazón. Dice Primera de Juan 3:16. Y he buscado esta similitud. Primera de Juan 3:16 y Juan 3:16. En esto hemos conocido, ¿qué cosa? El amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios, en que Él, estamos hablando de Jesús, puso su vida por nosotros. Te hago esta pregunta. ¿No es el símbolo de amor más grande el entregarse por el ser amado? En realidad amar es eso. Muchas veces hemos creído y pensado de maneras muy tristes, amorfas, cuando queremos definir el amor. El amor es dar algo de nosotros en beneficio del ser que amamos. Pero dar es que te sacas, que te quitas, como lo hace una madre. A veces tienen necesidad y esa madre prefiere comer muy poco o no comer porque sus hijos coman. Pero después esos hijos, perdonen este término, se convierten en unos manganzones que nunca observan si mamá está comiendo como está en tu plato. Amor. El amor de una madre es una de las cosas que nunca dudamos. Y yo también quisiera decirles, el amor de un padre también es igual. Aunque hay algunos que no merecen el título de ser padres. Pero habemos también gente que hemos aprendido por el Evangelio y gracias a Dios hemos aprendido a ser padres. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor. Y yo quiero terminar solamente diciéndote esto. Precioso hermano, preciosa hermana. Nunca más blasfemes. Otra vuelta lo digo. Nunca más blasfemes. Pensando, sintiendo, diciendo o quejándote que Dios no te atiende, que Dios no te ama. ¿Sabes? Dios ama incluso a sus criaturas. No estoy hablando de los hijos, sino de los que no son hijos. El amor de Dios es indiscutible. ¿Lo entiendes? No lo llames mentiroso a Dios cuando dices, Él no me ama. Que cada vez que digas esto, entiendas que el que no ama a Dios eres tú. Que el Señor nos perdone y que hoy día empiece ese cambio. Ese cambio en el cual tú y yo reconozcamos el amor de Dios. Amén. Que así sea. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo con el cual nos has permitido meditar
en tu amor. Gracias porque al mirarte a ti en cada uno de estos hechos difíciles, nosotros hubiéramos reaccionado de otra manera y así lo hacemos, Señor. Nos airamos, gritamos, nos enojamos. Pero en cambio tú, Señor, cuánta paciencia le has tenido y le tienes a Israel. Cuánta paciencia nos tienes. Bendito y alabado seas, oh Rey Celestial, por tanto amor hacia nosotros, amor inmerecido. Pero te agradecemos, Señor, que nos des ese amor. Y ya ni siquiera tenemos que pedirte, danos más amor, porque estamos seguros que tú nos dirías, si todo mi amor ya te lo he dado. Gracias por haber creado todo lo que has creado, incluso aunque no lo utilicemos. Pero cuando veo la aurora boreal, cuando veo un cometa surcar por el cielo, o cuando veo un colibrí, cuando veo una rosa príncipe negro, o príncipe azul, o una rosa camaleón, o cuando veo cualquiera de las flores tan hermosas que has hecho, ¿acaso no estamos sintiendo tu amor, Señor? Gracias porque todo eso lo has hecho para que nosotros aprendamos a dejar de estar pensando en tantas cosas tontas y valoremos lo que has hecho por nosotros. Gracias, precioso Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos también, que hoy están entendiendo, Señor, como yo tardíamente también lo he entendido. Gracias porque me haces mensajero para mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Antes de retirarnos, quiero por favor que reciban el saludo de la familia pastoral. En este tiempo y cada día nos vamos acercando casi ya a los 80 y tantos días. Nos estamos viendo a través del FaceTime, nos estamos viendo a través de formas y figuras digitales. Pero los extrañamos. Reciban ese amor que Dios ha puesto por cada uno de ustedes. Quiero saludar también a Danielito, deseando que el Señor alivie esos dolores que seguramente están molestando tu vida. Danielito, te amamos. También damos gracias al Señor por Luigi, damos gracias al Señor por tantos hermanos que en esta temporada han tenido la necesidad de ir a centros de salud donde hay tanto riesgo. Pero bueno eres tú, Señor. Bueno eres tú. Tenemos el compromiso de cuidar el templo y quiero invocarte, hermano, hermana. No quiero verte ni escucharte diciendo yo no temo porque Dios está conmigo, no me voy a enfermar. Sí, Dios es bueno. Pero hay alguien que está peleando contra nosotros. Y ese alguien puede utilizarte a ti para que seas vehículo de infestación de otras personas. No te pido que te cuides únicamente, cuida a los demás. Ya hemos visto tanto egoísmo de gente que según ellos no pueden estar en su casa. Según ellos tienen que salir a trabajar. Y miren, el que ellos salgan a trabajar han traído que se disparen los contagios. Yo sé que a veces no se quiere decir eso, pero esa es la verdad. ¿Quiénes son los que llevan el contagio? Aquellos que salen. Eso hace de que cueste más este tema de emergencia sanitaria.
y luego están reclamando respiradores, están reclamando medicinas, atención. ¿Por qué no pueden quedarse en casa? Y me dirijo a ustedes, hermanos míos. ¿No puedes obedecer una orden tan simple? ¿Cómo querrás obedecer las órdenes de nuestro Señor? Por amor a Dios y por amor a tus hermanos. Obedezcamos a nuestras autoridades. Está escrito en el libro de Romanos, donde Dios nos pide que respetemos a nuestras autoridades porque han sido puestas por Dios. Gracias una vez más, amados. Los amo y anhelo en el Señor que pronto podremos nuevamente vivir y recuperar aquello que era nuestro cotidiano vivir. Que el Señor los bendiga y los amamos.